La teoría que vamos a comentar corresponde a este personaje, a Emmanuel, que en un momento dado pues es en la que más nos vamos a enfocar, ¿ok? Claro, aprovechamos para efecto de ir incorporando algunos otros aspectos que también tenemos que analizar en este punto. ¿Estamos? Entonces, vamos a comentar el origen, porque al final de todo ello nosotros tendríamos que asumir este aspecto. El Estado constitucional nace de la voluntad de un pueblo. Este pueblo que decide organizarse de determinada forma, ¿no? Este pueblo que decide, haciendo, por supuesto, uso de su derecho, ¿sí? Ese derecho al sufragio, ¿sí? Al voto, a quién quiere colocar, como ya lo habíamos indicado, a quién quiere colocar en el poder, ¿no? Entonces, el pueblo que decide cómo organizarse, ¿sí? De una determinada forma, reconociendo, claro que sí, en el momento en que así lo decidió, por lo tanto, al poder superior, al que va a colocar. Por eso, en un momento determinado, pues claro que sí podríamos darle la razón a Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Cuando establece el origen del poder constituyente en la voluntad del pueblo, claro que sí. Porque si entonces, si el poder constituyente es el pueblo, entonces en ese sentido estamos nosotros avalando este aspecto. Sí. Entonces, ahora tendríamos que comentar este otro aspecto, ¿verdad? Si estamos hablando nosotros del poder constituyente o que este poder constituyente reside en el pueblo, entonces el titular del poder constituyente es el pueblo soberano. Y recordemos lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. ¿Recuerdan? Artículo 39 constitucional. ¿Ok? Entonces, el poder constituyente reside en el pueblo y el pueblo es el titular de un poder soberano, ilimitado, permanente. Esta cuestión de ilimitado implica que es sin límites y sin control jurisdiccional, porque sus actos, los actos que va a llevar a cabo, van a ser fundamentales, ¿sí? Y entonces, lo que le va a dar validez, ¿verdad? A esos actos es precisamente que emergen de la voluntad del pueblo, ¿ok? Y volvemos a caer en el titular del poder constituyente, que va a ser el pueblo. Entonces, en ese sentido, se podría tener otra definición a las que ya hemos elaborado, le vamos a sumar esta otra. Es el poder en virtud del cual un pueblo se da una constitución. Ese es el poder constituyente, ¿no? Y entonces volvemos a caer en lo mismo. Tantas veces lo hemos repetido que yo creo que para efecto de un examen no tendría que representarles mayor problema. ¿En quién reside, quién es el titular del poder constituyente? El pueblo, ¿verdad? Definiciones de poder constituyente. No podemos de ninguna manera, ¿verdad?, omitir dentro de ellas la voluntad del pueblo, de ese pueblo soberano, ¿sí? Obviamente, ¿sí?, el poder en base al cual se va a dar una constitución que va a regular su propia convivencia, ¿sí? Entonces, en un acto de soberanía popular, es el máximo poder existente de un Estado. Claro, cuando ya lo tenemos nosotros plasmado en un poder
constituido, como vamos a analizar más adelante. Bueno, y entonces, ¿a través de quiénes se va a poder ejercer ese poder constituido? Pues a través de los poderes de la Unión, a través de todos los órganos que integran un Estado. Y entonces nosotros, de hecho, en el último tema que vamos a analizar, es precisamente relacionado con los poderes de la Unión, con el Estado, ¿no? Entonces, en ese momento veremos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿verdad? Que son los tres elementos del Estado. Entonces, claro que sí, la introducción del texto constitucional, ¿no? ¿Cómo está en el texto constitucional? La estructura, organización, fundamentación, ¿sí? De cómo se organizan los tres poderes de la Unión, ¿no? Entonces, sí, el poder constituyente tiene la potestad de proclamar una constitución, la constitución de un Estado. Entonces, y obviamente, dentro de esa constitución o dentro de ese texto constitucional, se tienen que precisar los cambios necesarios, parciales o totales, adaptándose a los deseos de la nación, por supuesto, aunque en un momento determinado estos pues cambios de repente llegan demasiado tarde, ¿verdad? Porque decíamos nosotros, en un momento dado, esa facultad para reformar a nuestra Constitución, eso es algo que emana de la misma Constitución. Entonces, esto nos sirve a nosotros como un preámbulo para analizar la teoría de Sieyès. Y entonces, vamos a ubicarnos en ese entorno, ¿sí? En ese, obviamente, momento histórico, de donde emerge esta figura que estamos analizando, que es el poder constituyente. Para ello, el personaje en cuestión va a atribuir a la nación la titularidad del poder constituyente. Y esto lo va a reflejar en una frase que a la vez indica todo. Analicen ustedes esta frase que les voy a mencionar. Basta que la nación quiera. Entonces, esto sintetiza toda la esencia del pensamiento de este teórico. Porque efectivamente él basaba su teoría sobre el poder constituyente en que la nación soberana, en que en la nación soberana no quedaba, ¿verdad?, sujeta esta a las previsiones que se hubieran establecido de los poderes estatales creados. ¿Qué quería decir esto en sí? Recordemos nosotros, ¿no?, ¿qué implica la soberanía? La soberanía implica que ninguna injerencia ajena, nadie puede controlar, nadie puede inmiscuirse en un momento determinado. Si nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de la soberanía nacional, una violación a nuestra soberanía es precisamente que venga otro estado, otra nación, a querer disponer, a querer, obviamente, establecer lo que nosotros tenemos o no tenemos que realizar. Esta es una injerencia que, por supuesto, no se puede permitir. Atenta totalmente contra nuestra soberanía, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad?, la teoría de Sieyès se basaba sobre el poder constituyente, por supuesto. Se basaba precisamente en este aspecto, en que la nación soberana no quedara sujeta a ningún tipo de previsión, inclusive, aunque ella misma lo hubiera establecido, obviamente a los poderes creados, ¿no?, en este caso.
Recordemos nosotros que de hecho hay otra teoría que tiene relación aquí, ¿no? Y es la teoría de la división de poderes. ¿Cuál es la finalidad de dividir los poderes? Precisamente esa, que ninguno de los poderes interfiera con las facultades del otro. ¿Ok? Entonces, en ese punto, ¿no? ¿Cómo se aplica la noción de soberanía? Entonces, para Sieyes, la idea de existencia o la idea de la existencia de un poder superior al resto de los poderes, obviamente se indica que para él fue muy, muy importante, ¿verdad? Que ninguno de los poderes fuera más importante que el otro. Y sí es cierto, no es nada más producto de él, ¿no? En su momento hubo más autores que se sumaron a este criterio. Entonces, se había puesto de manifiesto, inclusive desde tiempos anteriores, a la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuestiones de carácter religioso. Entonces, y esto se deriva de las modernas investigaciones ontológicas, que hablan precisamente de la titularidad del poder. Entonces, pero eso es otro aspecto, ¿no? Que al final de cuentas, pues a nosotros nos interesa después de la Revolución Francesa y hasta acá, ¿no? Hasta lo que es hoy en día, esta teoría del poder constituyente, ¿no? Y lo que tiene que ver, los aspectos que ya habíamos indicado, la democracia, ¿verdad? El Estado de Derecho, la misma soberanía y algunos otros aspectos también, ¿no? Que indicaríamos. Al final de cuentas, las teorías que se pudieran llegar a generar van a tener como base primero a Juan Jacobo Rousseau, después a Sieyes, ¿ok? Y entonces, sí, efectivamente, estas teorías, ¿verdad? Que en un momento determinado, claro que sí, van a incluir algunos aspectos de carácter axiológico, van a ser muy, muy importantes para efecto de hacerles una justa valoración, ¿no? Y entonces se haga una justa valoración, obvio, de la aplicación de ese Estado de Derecho que ya habíamos indicado nosotros para el bien de la comunidad. Sí, en un momento determinado tenemos que partir, como ya habíamos indicado, de la Revolución Francesa de 1789, aunque algunos consideran que también la Revolución Rusa de 1918, ¿sí? Y después otra revolución que se va a dar en Alemania en 1933, la Revolución Cubana de 1959. Todo esto, todo ello va a implicar una transformación sustancial de muchos aspectos, de aspectos de carácter jurídico, de aspectos de carácter económico, aspectos de carácter político y social. Entonces, que todo ello va a crear una situación que, por supuesto, va a tratar, ¿sí?, de imponer una constitución para cambiar un orden normativo y entonces darle pauta a la generación de un nuevo gobierno. Un claro ejemplo, la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, si ustedes lo recuerdan, si en algún momento lo comentamos en la historia del derecho mexicano, ¿sí? Nosotros indicábamos, con la Revolución Francesa, fin de la monarquía absoluta de los reyes, inicio de la monarquía constitucional. Y lo comentamos en su momento, la mayor parte de las constituciones que se han originado en el mundo tienen como un antecedente, ¿verdad?, haber sido generadas por una constitución, por una revolución, generadas de un movimiento revolucionario, y entonces
para cambiar la forma de gobierno, para cambiar el sistema jurídico. Entonces, claro que sí, ¿no? Todos estos movimientos en donde sí, obviamente se ha dado una participación del pueblo para establecer un orden jurídico efectivo, a pesar, obviamente, de que en un momento determinado sí se dice, bueno, se infringen ciertos derechos, se infringen ciertos aspectos. Pues claro, estamos ante guerras, estamos ante enfrentamientos de carácter bélico. Entonces, que es por la fuerza que se impone, pues adelante, ¿verdad? Se tiene que generar un cambio. Entonces, la idea del poder constituyente, ya habíamos indicado nosotros, se considera que tiene su origen desde la voluntad del pueblo. El pueblo, para efecto de generar una constitución, a veces requiere sacrificios. Entonces, del mismo pueblo. Y eso es lo que nos ha plasmado la historia, ¿verdad?